de donde había caído el vuelo. ¿Qué capacidad tiene ese avión? Entre 100, depende de la configuración, entre cerca de 200 250 asientos. Bueno. Alta densidad 250, 260 y baja densidad es una combinación de primera con económico, más o menos. Esperemos que, Un poco más. que esto no sea otra fase de la guerra de terror que hay ahora mismo desatada en el mundo, porque nos hemos concentrado en lo que ha pasado en los Estados Unidos, pero hay terrorismo en España, y hay terrorismo en Gran Bretaña, y hay terrorismo en Palestina. Bueno, de eso se trata. Ojalá que los organismos internacionales no se concentren en los efectos, sino que se vayan a las causas. Y eso tiene mucha relación con el evento que acaba de producirse en los Estados Unidos, que es la Asamblea General de las Naciones Unidas, con la presencia de varios mandatarios, incluyendo el presidente Bush, que intervino. Pero nosotros vamos a conversar sobre las intervenciones que allí tuvieron otros presidentes que a nuestro juicio fueron relevantes. No sé si tú tienes algo más que comentar sobre lo del accidente. No, en lo absoluto todavía carecemos, ¿verdad?, de algunas informaciones que deberían proporcionarnos orientaciones, indagaciones, pistas sobre lo que pudieron haber sido. Estábamos escuchando una información que estaba dando el locutor Henry Soto. Ajá, en las noticias de TV. Ahora mismo, antes de entrar nosotros, bueno, decía que el vuelo venía para Santo Domingo y que venían muchos dominicanos. Yo recuerdo sí un detalle de la comunicación de CNN, y era que hablaba de un incoming flight, es decir, un vuelo que llegaba, es decir, contrariamente a la información que acaba de dar Henry Soto. La versión de CNN era que un vuelo que estaba llegando a Nueva York. Como quiera, es una tragedia, y el hecho de que caiga en una zona residencial puede suponer que ha producido también una tragedia en el suelo, o sea, donde viven muchísimas familias. Vamos a esperar los detalles. Pues decíamos que el evento que se acaba de cerrar en Estados Unidos, en Nueva York, en las Naciones Unidas, la Asamblea de las Naciones Unidas, produjo varias intervenciones de distintos presidentes. A nosotros nos llamó la atención de manera particular la intervención del presidente de Uruguay. La prensa la reseña de una manera muy extraña, nos dice que el presidente Jorge Valle es un ardiente defensor de la libertad de comercio. ¿Qué es lo que pasa? Que es que Estados Unidos es un ardiente defensor de la libertad de comercio, pero no lo practica. Entonces nos pide a nosotros que abramos nuestras fronteras arancelarias, pero ellos mantienen cerrada el acceso a su mercado con el sistema de cuotas. Es decir, tienen un doble sistema. Es como si tú tuvieras una entrada a tu casa con dos compuertas. Con dos compuertas. Tú abres una, pero la otra tú la tienes cerrada. Si tú no estás en ese sistema de cuotas, o sea, con una asignación de cuotas, tú no entras con tu mercancía a los Estados Unidos. Y si estás, vas a entrar hasta el límite que te hayan puesto ahí. La cuota. No puedes entrar más. Entonces el arancel puede bajar a cero, pero ellos protegen su economía. Hemos dicho una y otra vez que aplaudimos que Estados Unidos defienda su economía. ¿Para qué? Para que nosotros se nos reconozca el derecho que tenemos y la obligación que tienen los gobiernos dominicanos de hacer lo propio. Pues nosotros vamos a decir o hacer lo que nos dicen, en lugar de hacer lo que ellos hacen. O sea, los países desarrollados practican una política distinta a la que han estado pregonando. Entonces, tan proteccionistas son los Estados Unidos como la Unión Europea. Y ahora están enfrascados ellos dos. ¿Cuál es menos a obligar al otro a que baje sus protecciones. Y cada uno de ellos está atrincherado en que no lo va a hacer. Mientras tanto,
el discurso que se nos trae a nosotros que tenemos que abrir nuestras fronteras. Entonces tenemos una serie de lavanderos locales en cada uno de nuestros países que dicen que sí, que en el año 2005 y que viene el ALCA. Y nosotros en broma hemos dicho, el único ALCA que vamos a ver en el 2005 es el Alcacer. Y valga el anuncio, ¿no? Pero no va a haber ALCA. Eso no es verdad, lo ha dicho para corroborar lo que nosotros veníamos señalando. Nada menos que el presidente del Banco Mundial y el Premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz. Pero además ya se le había enfrentado la mayoría del Senado al presidente de los Estados Unidos. 61 senadores de 100, de los cuales 20 eran republicanos, diciéndole al presidente de Estados Unidos, olvídese de abrir y de firmar nuevos tratados de libre comercio. Y entonces el presidente de la FLCIO, que es la confederación mayor de sindicatos de los Estados Unidos, le dijo, olvídese hasta del TLC, olvídese de todo, de la Organización Mundial de Comercio y mucho más del ALCA. Entonces, a nosotros nos van a seguir hablando de ALCA. Seríamos muy tontos si hiciéramos caso de eso, ¿verdad? Pero parece que sí, que lo somos. De todos modos, el presidente Jorge Valle habló de esa dualidad, ¿no? Dijo, no, pero es que nosotros tenemos problemas con nuestros productos. ¿Con quién es que tienen problemas? Pues con los Estados Unidos, porque los productos latinoamericanos no pueden entrar a los Estados Unidos. Entonces, bueno, todos estaríamos de acuerdo con el libre comercio si fuera una regla de 2 días. Bueno, yo abro aquí y usted abre allá. Y la lógica justa de las cosas indicaría que debería abrir primero el más fuerte, ¿verdad? Y no el más débil. Claro. Mira, yo quiero recordar, lo contrario. Quiero aprovechar este tema que tenemos ahora para recordar una intervención. Cuando se instaló el presidente Clinton, él hizo una consulta con una serie de empresarios. Y entre los empresarios que invitó estaba uno de los hermanos Fanjul, de los dueños de Central Romana. Y yo recuerdo que ese señor, el Fanjul demócrata, cuando salió de la reunión, dijo, yo no estoy de acuerdo con el libre comercio, sino con un comercio equitativo, justo, equilibrado. Y así, si yo te compro, tú me compras. Pero no puede ser una cosa desnivelada, porque entonces no hay equidad. Y si no hay equidad en el comercio internacional, lo que hay es concentración de la riqueza de un lado y pobreza del otro lado. Entonces, eso fue lo que denunció el presidente Jorge Valle. Chávez ni hablar. Chávez recordó una frase que ya él había utilizado, que dijo que el neoliberalismo es el camino del infierno, ¿no? Y además reiteró muy diplomáticamente su oposición a los bombardeos en Afganistán, que ya hemos dicho aquí que es una posición que la comparte el presidente Musharraf, que es el aliado más importante que tiene Estados Unidos en este conflicto. El conflicto desde el punto de vista bélico. Sí. ¿Por qué? Porque es el presidente del país fronterizo con Pakistán, con Afganistán. Entonces, este señor le ha dicho, primero, respeta el Ramadán. Y segundo, esos bombardeos son vistos como un abuso cuando están matando a niños, mujeres, ancianos y todo por igual, combatientes o no combatientes. Y yo quiero recordar que cuando la embestida de las tropas norteamericanas aquí el día 14 de junio de 1965, las víctimas eran todos civiles. ¿Ustedes saben por qué? Porque fue una ofensiva de morteros. Y a quien hacía daño era la población civil, porque los morteros hacían una trayectoria, ¿verdad?, parabólica, caían en el centro de las manzanas. Ustedes saben que nuestras manzanas son de 100 por 100 metros. Pero hay entonces una repartición muy irregular del fondo de esas propiedades que siempre se han llenado de patios. Por eso aquí hay muchas cuarterías en patios. Bueno, cada vez que un morterazo de eso caía en un patio de eso, lo que hacía era matar infelices, mujeres, niños y de todo. Los combatientes no, porque los combatientes no estaban ahí, estaban en otro sitio apostados para disparar. Esa fue la experiencia dominicana. Bueno, pues los Estados Unidos cuando entra, pasó igual en Panamá. Ajá. Cuando fueron a buscar a Noriega, arrasaron con el barrio de Chorrillo. ¿Por qué? Porque alguien retrató a los Estados Unidos, y lo hizo no en términos bélicos, sino en términos de comercio y relaciones en general. Dijo que era como un elefante
en una tienda de cristalería. Que por mucho cuidado con que se moviera, se llevaba algo de encuentro. Ese es el flaco. Cristal de Bacará. Ese es el flaco de los Estados Unidos. Es un gigante tan grande que le da trabajo moverse con tacto. También lo dijo Mayer, el articulista aquel del artículo que yo les he mostrado en la revista Fortune del 10 de septiembre de 1979. Óyeme, casi 11 de septiembre. Bueno, el 10 de septiembre de 1979 está ese análisis de lo que era el TLC, o sea, el Tratado de Libre Comercio. Que decía el articulista Mayer, olvídense de eso porque ni México ni Canadá lo van a aceptar. Bueno, se equivocó en eso. Porque la concertación de voluntades, el eje Washington-Londres de Reagan, Thatcher, influyó en Mulroney y el señor mexicano. Y después Carlos Salinas de Gortari, ya ustedes saben. Bueno, pero ese señor le decía también que tenía que tener cuidado Estados Unidos, que su forma de desenvolverse con sus vecinos y con los no vecinos, sí, vecinos todos nosotros, no solamente los fronterizos, dejaba mucho que desear porque aunque quisieran pisar suavemente, decía él en la figura retórica, creaban un problema. Ahora mismo acaba de pasar. La Embajada de los Estados Unidos tiene hace ya mucho tiempo la solicitud de cerrar la Leopoldo Navarro, cosa a la que nosotros nos hemos opuesto tajantemente, incluso hasta por razones sentimentales, porque ya es relatado cómo nosotros nos fuimos a vivir allí en el año 38, en la casa que mis padres fabricaron en la esquina de la Bolívar, y vimos crecer todo aquello y cuando construyeron la embajada y la residencia. Pero es que no tiene sentido que los Estados Unidos se aíslen de tal manera de la comunidad, tengan tanto temor que aíslen a los vecinos. Nosotros dijimos aquí, Unión Nacionalista le mandó una carta de pésame. Todavía no hemos recibido una respuesta de la Embajada de los Estados Unidos en ocasión de los atentados que nosotros hemos repudiado, como lo tiene que hacer cualquier persona o cualquier organización o cualquier pueblo civilizado, ¿verdad? O cristiano. Pero el temor no los deja actuar. Ni siquiera nos han dicho, mire, gracias por la carta que nos enviaron, porque nosotros le pedíamos que se la enviaran al alcalde Giuliani, ¿verdad? Y a la comunidad de Nueva York que había recibido el impacto de eso, y en general al pueblo norteamericano. Pero el conducto es no necesariamente su representación diplomática aquí. Entonces los Estados Unidos no se pueden meterle miedo hasta el extremo de que dejen de tener amigos porque le tengan miedo a todo el mundo. Sí, parece que están ofuscados, se mueven torpemente, incurren inclusive a lo interno de ellos. Se le ha acusado al gobierno del presidente Bush de no haber tomado las medidas pertinentes en el momento apropiado con el caso del Antrax. Y por eso ya ha llegado donde llegó. Todavía, y no todos los empleados del correo tienen los equipos necesarios para desarrollar su labor dentro de un margen mínimo de seguridad de su propia salud, es decir, los guantes, sí, las mascarillas. Pero tú te estás refiriendo al caso concreto de los empleados de correo. Sí, y en términos generales. En términos generales no pueden hacer nada porque no saben de dónde viene. La última información que leí en este fin de semana. ¿Cuántos miles, no? Era que ya tenían la certidumbre de que eso salía de adentro de los Estados Unidos y que todo había salido del mismo sitio, del mismo lugar. Ahora, ¿cuál es la pregunta? Ese señor, cuando lo localicen, ¿cómo logró ese Antrax depurado, sobre todo el que le mandaron al amigo Tom Daschle? Bueno, ¿no? Ahí viene una información que dio la senadora Feinstein de California, demócrata, que ella forma parte del comité que está investigando precisamente todos estos asuntos, y dijo que el FBI, el director del FBI, no supo contestar prácticamente ninguna de las preguntas sobre los aspectos investigativos que se estaban conduciendo con respecto al Antrax, y que la última información que le dio a ella la llenó de estupor, que fue que había 22.000 laboratorios dentro de los Estados Unidos que podían manejar el Antrax, que tenían capacidad y que tenían sustancias de Antrax dentro de sus químicos, dentro de sus sustancias en donde ellos hacían sus experimentos de laboratorio. 22.000.
Bueno, óigase bien. ¿Cómo te cae eso junto con la información Ajá, que nos dieron los amigos ex jefes de policía? Después que terminamos el programa, tuvimos un intercambio y el general Hermida nos dijo: ¿ustedes saben cuál es la población de Estados Unidos? Le digo, sí, 285 millones de 200. habitantes. Y ¿usted sabe cuántas armas tienen registrados los ciudadanos, o sea, el gobierno, en manos de los ciudadanos norteamericanos? 864 millones. De armas. Entonces, Registrada, y la de los delincuentes. No, porque eso es lo que está diciendo, que es un pueblo que está armado hasta los dientes. Sí. Absolutamente con todo, ¿no? Ahí hasta bazooka. No sé hasta dónde sigue el calibre de lo que le Lanza permite tener. cohetes y todo eso, RPG y todas esas cosas. Pero eso es lo que está diciendo, es que dentro de los Estados Unidos hay un panorama preocupante para todos, porque nadie quiere que suceda nada dentro de los Estados Unidos. Ya lo he explicado más de una vez. Ya en este momento el pueblo norteamericano es casi latinoamericano. ¿Por qué? Bueno, porque como nos impusieron el modelo económico de la pobreza, entonces el único faro de esperanza que quedaba en el mundo era Estados Unidos. Y todos los pobres Cogieron para allá. han agarrado para allá. Y allá están viviendo. Entonces, nosotros no queremos que pase nada en los Estados Unidos. Ninguna persona, por razones de principio, desea que haya una crisis violenta en los Estados Unidos. Pero hay muchos problemas acumulados. Cuando uno ve los niños de las escuelas de Estados Unidos ir armados a sus escuelas, a repartir tiros entre sus compañeros y sus maestros, uno tiene que preguntarse qué está pasando en la sociedad norteamericana. Algo muy extraño, muy malo está pasando. Y sobre todo, si uno examina su historia no tan lejana, para ver que han quedado en el camino de este proceso que estamos viviendo el cadáver de un presidente, John F. Kennedy, el cadáver de un casi presidente, Robert F. Kennedy, y el de Martin Luther King, De un líder de los derechos a quien civiles. se dice que Robert Kennedy le había ofrecido la vicepresidencia en su candidatura. Y muchos otros, además muchos de los testigos de los hechos se han ido quedando en el camino, enterrados, ¿verdad? Más la guerra de Vietnam, más la matanza de la Universidad de Kent, donde la Guardia Nacional de los Estados Unidos mató estudiantes norteamericanos en suelo norteamericano. Todo eso se ha ido acumulando ahí. Ese es un sedimento desgraciado de la historia de los Estados Unidos. Entonces, uno tiene que preocuparse, ¿verdad? Indudablemente, no es para menos. Bueno, olvidaba entonces que nosotros sacamos y les mostramos a ustedes, sacamos del internet lo que había publicado en su página electrónica surmedia.com, que tiene su sede en Uruguay, hablando de la investigación de lo que pasó en las elecciones recientes en los Estados Unidos, en el estado de la Florida. Bueno, hoy en CNN estaba el tema. Pero ¿para qué? Para decir que Bush hubiera ganado como quiera. Diluirlo, sí. ¿Por qué? Porque ya saben que ese informe Está circulando en la... va a llegar al pueblo norteamericano. Entonces se están adelantando para desactivarlo. Y si lo extraño es que CNN no participó en el pool de los medios, de la media, que ordenó esa investigación. Sí, fue de lo que participó. Fue de la... Sí. Yo me Fue recordaba de del lo New que York participó, Times, del sí. Chicago Tribune, del Washington Post. Pero ahora Me mismo recordaba. el CNN se ha plegado, Sí. incluso al extremo, pero se ha plegado a las imposiciones del gobierno de los Estados Unidos, al extremo de que le ha impuesto a sus propios reporteros cierto silencio, cierta mordaza, ¿no? Le ha exigido equilibrio. El equilibrio quiere decir, no me hagas reportajes del contrario, hazme reportajes solamente de este lado. Hay una situación delicada. Y repetimos, ojalá que las Naciones Unidas no se queden en examinar los efectos y que se vaya, como lo han pedido varios presidentes, a las causas. Porque usted no puede decir una cosa y hacer otra y que no suceda nada. Eso ha estado pasando en las relaciones desiguales del mundo industrializado con el mundo empobrecido que somos todos nosotros, que tenemos puesto la etiqueta del tercer mundo.
Déjeme dar algunas informaciones. Los precios internos del fin de semana bajaron muy poca cosa. La gasolina premium bajó 7 centavos, de 36.18 galón a 36.11. La regular 2 centavos, de 31.04 a 31.02. Y el gasoil regular 63 centavos, de 19.88 a 19.25. Eso no guarda ninguna relación con la realidad de los precios. Los precios que nosotros sacamos y que tienen que ver con los precios del área del Caribe, Venezuela y México, sobre todo Venezuela, porque es la página de Venezuela que nosotros estamos ahora consultando, mantienen los precios alrededor de $17, 16 y pico. Entonces, nada de esto está guardando proporción con los precios que están en el mercado exterior. Ahí tendrá que emplearse a fondo el secretario de Industria y Comercio, que por cierto está echando una batalla allá en Qatar. Sí. Con el asunto de las zonas francas Dice aquí, y la propuesta del 2005 para el 2018. República Dominicana defiende zonas francas, pide que la Organización Mundial de Comercio, a la Organización Mundial de Comercio, una transición hasta el año 2018 y critica la política discriminatoria. Eso fue Hugo Guiliani. Ahora, se entiende que la República Dominicana no pueda desembarazarse ahora mismo y de golpe y porrazo del modelo de la economía de servicio. Claro. Hubo un giro de lo que concierne a la economía de servicio en términos de zona franca. Roger, tú que manejaste eso desde la Corporación de Fomento Industrial, lo conoces a fondo. Pero cuando el gobierno de Leonel Fernández anunció la ciudad cibernética, nosotros interpretamos que estábamos viendo un cambio de un modelo que se basaba exclusivamente en una mano de obra no calificada, con poca preparación y muy barata y que resistiera a la devaluación de la moneda, a una mano de obra calificada, bien pagada y de muy alto nivel, como lo es el manejo de la informática. Eso era un paso positivo en la dirección correcta, abandonando lo otro, o por lo menos yendo poco a una poco transición. A una transición. Sí. Pero ¿qué pasó? Que nosotros vimos que iban a traer a los ¿de dónde a era? los hindúes. De la India. Probable, no sé si tendría que ver con Pakistán también. No lo eso es broma. Iban a traer 440, 450 hindúes para que se tomaran todas esas Es posiciones. decir, que las oportunidades que del nuevo modelo, entonces en lugar de incorporar a los dominicanos, los iba a desplazar. Exactamente. Por la misma razón que ahora hay que traer una serie de camarógrafos de fuera, porque los dominicanos no sirven, no tienen la precisión para hacer, sí, ¿verdad? No tienen el desarrollo técnico. Hay una situación realmente de abandono, ¿verdad?, de la defensa de los empleos que genera la economía en la República Dominicana. Porque no podemos hablar de que es la economía dominicana, porque realmente cada día se torna menos. Cada vez es menos dominicana. Y si seguimos en esa ruta que estamos señalando ahora, llegará un día en que diremos, no, los dominicanos aquí ya somos peones de servicio de los que están generando la economía del país. Los que quedemos aquí. Los que quedemos aquí. Sí, porque yo postulo que el modelo que hace es que bota a los dominicanos de su territorio y succiona a los haitianos para acá. Ya lo estamos viendo. Ni siquiera en esos niveles vamos para poder expoliar a los haitianos, porque eso es lo que hacen. Pero en definitiva, esta transición que está pidiendo el secretario de Industria y Comercio es necesaria para que salgamos de esa maldición que supuso la economía de servicios a base de mano de obra hambreada, que el propio jefe de la misión que mandó el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, Rafael Kaplinsky, la bautizó como la depauperización del crecimiento, en unos trabajos interesantísimos que escribió sobre su experiencia en República Dominicana y en el área del Caribe. Después que se retiró de aquí, porque él vino a encabezar
visión. la reestructuración industrial, Ajá. ¿verdad? Pero aquello falló, o sea, resultó Fíjate. un natimuerto. Ajá, aquel de la recomposición, Reconversión. reconversión industrial, Y reingeniería. reingeniería. Algo así era. Pero era un salto al vacío, porque ellos le completamente. decían a la industria nacional, usted se tiene que reestructurar o reconvertirse. Y yo, que estaba dentro de la Cámara Dominicana de Consultores, era entonces vicepresidente, fuimos en una comisión a entrevistarnos con el representante de Naciones Unidas, ellos decían que nos ayuden a la Cámara para convencer a los industriales dominicanos de que entren al programa. Y nosotros fuimos primero a averiguar de qué se trataba y le dijimos, explíquenos la reconversión hacia dónde va, para luchar en qué mercado, contra quién y bajo qué condiciones. No, eso se está estudiando. Ah, bueno, Claro. pero si eso todavía no se ha definido, ¿cómo ¿Cómo usted empiezan a quiere, aplicarlo? cómo usted quiere que ningún industrial invierta acoja, sus recursos? Ah, bueno, porque también se ofrecieron muchísimos recursos al principio. Dijeron, no, se va a Eso es financiar. financiado, no se Van a preocupe. venir No se fondos preocupe. blandos del Banco Mundial y del BID. Y a medida que fueron Ayuda pasando no reembolsable. los meses, fue desapareciendo la Así oferta mismo del fue. financiamiento. Y entonces el esfuerzo lo tenían que hacer con Los su propios bolsillo industriales. y con su crédito bancario, los propios industriales, para un futuro que no se sabía cuál era. Y Y un luego- salto que no se sabía por dónde iba. entonces eso se llama un salto al vacío, ¿no? Bueno, tenemos que hacer un paréntesis para cumplir compromisos comerciales. Volvemos. Bueno, aquí tengo yo algunos temas relacionados con los hidrocarburos. En primer lugar, aclarar sobre las estipulaciones de la ley de hidrocarburos. La ley de hidrocarburos reza textualmente lo siguiente. Artículo 12. El impuesto a pagar será indexado trimestralmente por la Secretaría de Estado de Industria y Comercio, utilizando el índice de precios al consumidor IPC publicado por el Banco Central de la República Dominicana, y el impuesto resultante para cada combustible será puesto en vigencia automáticamente. Esto es redactado por alguien con un ánimo fiscalista. ¿Por qué? Porque está defendiendo los ingresos del Estado para subir el impuesto de acuerdo a cómo suba el costo de la vida. Y yo pregunto, ¿qué se ha hecho para mejorar el ingreso de todos los dominicanos en función del IPC? Mientras el impuesto que va a afectar los precios de todo, porque a usted subir el impuesto, lógicamente va a subir el precio del galón. Eso quiere decir que esas rebajas que se hicieron de 2 centavitos, tal, ahí en este fin de semana, pudieron ser mucho mayores. Claro. Si no hubiera estado este impuesto. Ahora, como la cosa nada más se ve de un lado, entonces, con este criterio fiscalista con que se hizo este diseño de ley, que yo desde el principio estoy diciendo que no sirve para nada, vamos a defender el ingreso del impuesto. Pero ese IPC no se ha utilizado para defender el ingreso de las familias dominicanas, porque se supone que debía ser. Está el subsidio, dice aquí, Bueno. aquí mismo en la misma Sí. ley. Párrafo primero del artículo primero. Así es. El Poder Ejecutivo dispondrá un subsidio directo a las familias para la compra de gas licuado de petróleo GLP de uso doméstico a fin de proteger el presupuesto de los hogares dominicanos. Este subsidio nunca será menor que el actual. O sea, el actual era donde estaba en el momento en que esta ley fue promulgada. ¿Cuál era el actual? Era 8 pesos el nivel. Claro, el gobierno anterior lo dejó en 6 pesos, pero había permitido que los intermediarios se cogieran una millonada. De eso hablaremos más adelante, porque esta tarde me van a hacer una entrevista sobre eso en mi casa. Y después dice aquí el párrafo 2, el gas licuado de petróleo para uso doméstico, industrial y comercial tendrá el mismo precio máximo para la venta en planta al consumidor. Eso es un disparate. Decía Mauri Justo Duarte hace unos días, algo que nosotros hemos venido combatiendo desde que estábamos como presidente de la refinería. No se debe permitir el uso del gas licuado de petróleo en los automóviles.
Y ahora descubría a Mauri Justo algo que ya venía desde hace años. Un vehículo se traga en un día lo que un ama de casa consume en un mes en gas licuado de petróleo. Quiere decir que el uso del gas licuado de petróleo en los vehículos será muy económico y eso está por averiguar. Para los choferes. Pero eso no se traduce en mejoría de los precios para quien usa el medio de transporte. Entonces hay que terminar esa demagogia. No se puede poner a competir a las amas de casa con los vehículos y menos con los negocios y con las industrias que también se han transferido al gas licuado de petróleo. Quiere decir que queríamos aclarar eso. Además, el destino de los fondos dice que se instituye un fondo especial que tendrá los siguientes objetivos declarados de alto interés nacional: a fomento de programas de energía alternativa, renovables o limpias, y B, programas de ahorro de energía. El Poder Ejecutivo coordinará la asignación de los recursos afectados a este fondo entre las instituciones públicas responsables de perseguir los objetivos antes señalados. Dicho fondo será constituido a partir del 1 de enero del año 2002 con el 2% de los ingresos percibidos en virtud de la aplicación de la presente ley, con un incremento anual de un 1% hasta alcanzar el 5% de dichos ingresos. Quiere decir que el uso que se está dando para pagar la deuda pública es una cuestión administrativa. Eso no es lo que dice la ley. Después teníamos que comentar lo siguiente. Dice ahora el secretario de Finanzas que el aumento del impuesto a los combustibles evitó un déficit. Bueno, el problema del gobierno con el llamado déficit presupuestario es que, como hemos señalado, tiene un pie puesto en el acelerador del gasto público. Le dijimos del principio, presidente, ponga el pie en el freno, pare toda esa fiesta de obras que, en fin, no se han ni siquiera sustentado en necesidades probadas, y vaya prudentemente con ese tema. Y se hizo todo lo contrario. El pie en el acelerador, y todavía Vargas Maldonado no se ha apiado de una serie de cosas. Hasta vimos lo del Parque Mirador del Sur, ¿no? Bueno, ya revocaron eso. Ahora lo están Aquí dice también que el gobierno recaudará 7.600 millones por diferencial de combustible. Pero eso es sobre la base de que se le ha caído el consumo. Al caerse el consumo también se baja la recaudación, claro. Pero entonces hay un razonamiento económico que nosotros calificamos de tonto. Bueno, vamos a seguir aumentando el precio del combustible, se va a seguir reduciendo el consumo, y entonces tenemos una espiral que va involucionando en lugar de una espiral que vaya ampliando. Aunque me digan, bueno, no, se necesita una economía, pero la economía hay que buscarla por otro lado. Con otro tipo de balance. No, la economía hay que buscarla evitando el uso del gas licuado de petróleo en los vehículos. Para empezar. Porque si un vehículo se traga en un día lo que una ama de casa en un mes, entonces ya sabemos que tenemos un dispendio, ¿verdad? Después dice, y esto me preocupa mucho, Venezuela estudia instalar estaciones gasolineras en la República Dominicana. Los centros detallistas, que son las estaciones de expendio, serían operados por empresas de esa nación. Eso lo está diciendo el embajador de Venezuela. A mí me provoca mucha preocupación esto, porque debo dar este testimonio. A mí hace ya unos 4 años me visitó un representante de una empresa venezolana que venían a este país en ese propósito. Y querían saber si yo estaba disponible para trabajar con ellos. Mañana yo le voy a traer incluso el nombre y la fecha en que me reuní con esa persona y la empresa que representaba. Le dije, yo entraría en ese proyecto siempre y cuando se trate de algo que beneficie a mi país. Ese señor no volvió más nunca. Yo no volví a saber de él. Y ahora me entero por la prensa, por boca del embajador de Venezuela, que es el mismo embajador que habló de las refinerías en Manzanillo, de las cuales el presidente Chávez no sabía nada. ¿Ustedes recuerdan eso? Que hubo una entrevista que le concedió el presidente Chávez días antes de venir a la República Dominicana a una periodista del Listín Diario, a Cela María Lamarche. Y ella le preguntó específicamente de esos proyectos. Y él dijo, yo no sé nada. Y estando el presidente Chávez aquí en el país, salió en el Listín Diario un reportaje diciendo como que eso es un hecho. ¿Y quién estaba al frente del proyecto, según el reportaje? Un legislador, un senador.
Bueno, ¿y qué hace un senador al frente promoviendo un proyecto de esa envergadura? Después de una refinería. ¿Usted sabe cómo era la cosa? La República Dominicana ponía 500 millones de dólares y el gobierno de Venezuela ponía 500 millones de dólares para el chiste ese. Pero el presidente Chávez no sabía nada. Bueno, cuando se reunieron los dos presidentes y firmaron lo que se firma siempre al término de una visita presidencial, ahí no había nada de eso. Pero el embajador de Venezuela sí había estado dando declaraciones sobre eso, el señor Portillo, a quien yo tuve el placer de conocer. Y yo espero poder conversar con él sobre esto, porque en esa oportunidad en que nos conocimos, yo le expresé mis inquietudes y le dije, embajador, yo quisiera que me concediera la oportunidad de que conversáramos sobre esto. Hasta ahora no he tenido esa oportunidad. Vamos a intentarlo, pero nos vamos a oponer a esto. Definitivamente nosotros no podemos pasar de Guatemala a Guatepeor. Estamos bajo el manejo arbitrario y oligopólico de las empresas transnacionales del petróleo, las comercializadoras de petróleo. Y ahora nos vamos a poner en manos de un gobierno que, por amigo que sea, no podemos hacer eso. No podemos hacer eso. Me perdona, señor embajador. Otra cosa, dice, las generadoras disminuyen costos con mayor uso de fuel oil. Bueno, pero ¿cuántas veces? Ellos. Sí, pero eso ¿Se ha transferido eso? Pero eso no llega a nosotros. Ni de los empresarios tampoco. Pero hemos hablado de un universo heterogéneo de plantas con distintos combustibles. Y si estuvieran usando carbón, todavía sería más barato el kilo generado. Pero el asunto es que llegue a los consumidores y ellos no quieren hacerlo llegar y ahora tienen un cómplice en el superintendente de energía. ¿Qué fue la información que tú me diste? Sí, que habían propuesto los industriales de zona franca constituirse como consumidores no regulados, se llaman. Pero haciendo bloques de consumo que sobrepasara lo estipulado por una determinada regulación que tiene de 2 megavatios, un consumo que sobrepase ese nivel, para permitírsele el acceso directo a las líneas negociación, realmente sí. La negociación sí. Con los generadores. Con los generadores prácticamente directo, porque ellos se iban a conectar con las líneas de la distribuidora. Entonces, iban a pagar un peaje mínimo al distribuidor, que es la Corporación de Electricidad, y que es la dueña de las líneas más gruesas, ¿no? Pero ahí se tomaron dos disposiciones negativas, porque una, yo recuerdo que dijeron que esos consumidores industriales, si negociaban directamente, o sea, si reunían el requisito mínimo que tú señalabas y negociaban directamente sus precios con la generadora, tenían que pagarle peaje. Un peaje a la distribuidora. A la distribuidora. Entonces, pero pues eso fue por una disposición de la superintendencia. Bueno, pero antes de esa disposición, esa misma disposición también le prohíbe a los habitantes, los particulares de uso residencial el bloquearse. Correcto. Por ejemplo, el condominio donde nosotros vivimos, el condominio Embajador y el de Bella Vista, podríamos ser allí más de 500 apartamentos. Y fíjense que fueron tan inteligentes, entre comillas, que dijeron que sí se permitía, pero solamente si el 85% de ese peaje pasaba a manos de las distribuidoras. Y entonces solamente iba a reportar un beneficio de un 15% para las transmisoras. En consecuencia, no era ningún negocio para las transmisoras y así eliminaron la posibilidad. Y también que no podían constituirse en consumidores no regulados, uniéndose así en un bloque, sino que tenía que ser una planta, es decir, una industria o un complejo que perteneciera a una misma corporación o a una misma compañía para que directamente pudiera accesar así y bajo los términos que ya dije anteriormente. En una palabra, pues, todo eso francamente por disposición de la ilustre Superintendencia de Electricidad, protectora de los intereses de las distribuidoras y no de los industriales y de los pobladores de este país. Cargo ocupado por un empleado de esas mismas corporaciones. Supuestamente así no se puede vivir, así vamos a seguir de mal en peor.
Ahora tenemos el reclamo del senador Ramón Alburquerque, expresidente del Senado. Ahora pide grita rebajar tarifa eléctrica en un 40%. Ahora grita. Ahora tengo otra información interesante. La fusión de Enron con Dynegy, o Dynegy. Dynegy, sí. Ustedes recuerdan que Enron estaba bajo investigación de la SEC, la Security Exchange Commission, la Comisión de Valores, de Seguridad de Valores de la Bolsa de Estados Unidos. Y ahora resulta que se ha producido una fusión con una empresa ahí. Para evadir eso, Obviamente, como consecuencia de la investigación de que estaba haciendo objeto. Pero ahora dice fusión Enron Dynegy plantea incertidumbre. La incertidumbre yo creo que debe ser que qué pena le va a caber en la cárcel, ¿verdad? Porque ellos deben estar seguros de que van a ir presos. De que van a ir presos, por eso, bueno. Pero nosotros seguimos creyendo que aquí, porque fíjense cuál es, esto es un acto de prestidigitación, ¿no? Aquí estoy y de repente aquí no estoy, ¿no? La Enron viene aquí del brazo de un señor Smith y entonces se pasan una serie de cosas. Hay un contrato que no fue al Congreso. Esa planta fue financiada con fondos del Banco Mundial. Violaron las normas del Banco Mundial. ¿Por qué? Porque estaba el señor Henry Kissinger detrás de eso. Entonces, estaba la Enron, que si usted lo busca en el internet, encuentra que es una empresa grandísima, pero resulta que esa empresa grandísima ya no está. O sea, un acto de prestidigitación, desapareció la Enron, ya no está. Entonces, así pasó con el contrato del aeropuerto. Y el otro acto de prestidigitación. Otro acto de prestidigitación, ¿verdad? Con la empresa norteamericana, Sí, la Ogden Corporation, Corporation, que tenía una subsidiaria que era la Ogden Aviation, y entonces resulta que de repente ellos vendieron, sí, pero ellos y ya no están, pero el consorcio sigue ahí, y ese componente del consorcio que fundamentó la confianza del Congreso para aprobar ese contrato, en ese ya no está, ¿verdad? Entonces, pero nadie se le ha ocurrido en el Congreso ir a investigarlo. Vamos a hacer una comisión, vamos a investigar qué pasó. Ni siquiera eso. Bueno, aquí tenemos otra información del presidente en temas breves. Sí, señor. Dice, el presidente Mejía promete observar contratos que no fueron a concurso público. Hay una protesta en espacio pagado. O sea, hay unas compras de unos equipos que han sido protestados por las empresas que representan las distintas marcas de equipos aquí en la República Dominicana porque no se hizo concurso. Pero es que no se está haciendo concurso con nada y el presidente se había comprometido que desde enero de este año no se iba a dar una sola obra en este país que no fuera concurso. Usted me oye, señor presidente, que se lo estamos recordando. Recuérdese, porque eso fue un compromiso público que usted hizo. Entonces ahora él dice que va a revisar esos contratos que se dieron sin concurso público. Lo que pasa es que esa es la regla, presidente. ¿O no? Entonces, hay otras informaciones rápidamente antes que se nos acabe el tiempo con relación a lo de Estados Unidos. Dice ayer un reportaje, Bin Laden reconoce la autoría de atentado, según un diario de Londres. Yo en la entrevista que vi de Bin Laden no llegó ahí. Hasta ahí no llegó. Es una versión que se ha dado, una interpretación que se ha dado de su intervención. Pero hay otro detalle, otro titular interesante. Dice, guerra y drogas, otro rastro de polvo. Talibán posee otra arma, el control de la mayor parte de la heroína del mundo. Nosotros decíamos, ¿qué es lo que está moviendo el interés de tanta gente en Afganistán? Ahí hay petróleo, pero el petróleo no se está explotando. Hay gas natural, tampoco se está explotando. Lo que hay es mucha amapola. En la superficie, que se está explotando. Mucha amapola con la cual se hace opio, con la cual se hace heroína. 85% del consumo en Europa proviene. ¿Quién estaba manejando esa droga para mandarla seguramente a Estados Unidos, que es el principal mercado? No lo sabemos. Pero seguro que tiene mucho que ver con esa inestabilidad y con todos los problemas que se están produciendo en Afganistán. Nos han hecho señas de que se nos terminó el tiempo por hoy. Bueno, nos despedimos. Hasta mañana, si Dios quiere. Les hablamos Leopoldo Espaillat y Roger Ogando. Hasta mañana. De lunes a viernes,
De 11 a 12 meridiano, Agenda Nacional por Multimedio Teleradio América. 7 medios diferentes y un solo mensaje. Usted está en Teleradio América, el primer multimedio en República Dominicana. Televisión, radio e internet. Líder en comentarios. El multimedio de Teleradio América te ofrece 7 circuitos diferentes y un solo mensaje. Coloca tus mensajes publicitarios por 7 medios, por el Día de la Nación Dominicana y del derecho de los nuestros a un futuro mejor en un proceso de desarrollo. Producido por el arquitecto Leopoldo Espaillat Nanita. Saludos, pueblo dominicano. Esta es otra edición de su programa Agenda Nacional, que les llega de lunes a viernes de 11 a 12 meridiano a través de este multimedio de Teleradio América, Canal 45 HF, Canal 62 de Telecable Nacional, Canal 45 de varios sistemas de cable en el área metropolitana y desde luego a través de Radio HZ, Broadcasting Nacional, en sus 730 kilociclos de amplitud modulada, y el cual es retransmitido cada noche de 12 a 1 por esta misma emisora. Les habla Leopoldo Espaillat Nanita, y para llevar adelante este programa contamos como siempre con la ayuda y colaboración de nuestro amigo, el licenciado Roger Ogando Piña. Buenos días, Roger. Muy buenos días, tengan. Buenos días. ¿Qué has escuchado del asunto del vuelo? Hemos estado muy atentos a todas las informaciones concernientes a ese trágico acontecimiento que nos enluta a nosotros los dominicanos más que a ningún otro país del continente y del mundo. Bueno, siguen las tesis afianzándose o debilitándose. Las dos primarias eran o accidente o sabotaje. Sabotaje va perdiendo un poco de terreno. Lo que pasa es que se estaba ponderando la posibilidad de un secuestro, porque eso es lo que tienen ahora metido en la cabeza, secuestro. Entonces se dijo, no, se descartó la posibilidad de un secuestro. Pero yo no creo que ahí lo que haya que buscar en todo caso sea un secuestro, sino un sabotaje o que te hayan dejado algo ahí o una el bomba. Personal de mantenimiento. Pero hay procedimientos que ellos saben, los investigadores sobre todo y todo el que está vinculado, los técnicos a esta cuestión, que si para haber sido objeto de un sabotaje en el motor que se cree que donde ocurrió, que fue el que se desprendió primero, tuvieron que haberlo hecho con un cronómetro, puesto que el pre-flight test, las pruebas que se hacen antes del vuelo, someten al avión a unas condiciones extremas para que manifieste cualquier tipo, antes del despegue, en tierra, para que manifieste cualquier tipo de fallo que pudiera estar altriz en la frontera de ocurrir. Y si algo así se hubiese manifestado, pues inmediatamente pero abortan tú el estás despegue. planteando con eso que esa prueba, que es el calentamiento de motores, ¿no? Sí, se hacen en la tierra, a máxima hubiera potencia. puesto en evidencia que había un problema en el motor. Probablemente, para eso es que se ha establecido ese procedimiento. Entonces, ¿por qué no puso en evidencia Ajá. que había una falla en el motor si eso fue lo que pasó? Sí, eso fue lo que pasó. Porque hay cosas que no se manifiestan de primera instancia, sino que cuando la realidad llega a desarrollarse, pues entonces ahí... Pues la realidad se produjo minutos después, porque tampoco el avión intentó subir, ahí fue que se presentó el fallo. En la fase más crítica. Ahí hay una situación que escuchaba yo en el programa de hoy en la mañana en CNN. Una de las entrevistadoras estaba cuestionando a algunos de los invitados, incluyendo al ex secretario de Transporte de los Estados Unidos, Slater, que estuvo aquí, por cierto. Sí, el señor. Sobre las fallas recurrentes de un específico motor, así el General Electric CF6. Y ese tipo de motor. CF6 creo que es. CF6. Entonces parece que ha habido un historial de distintos tipos de avión, de distintas marcas, que han usado ese motor, que han tenido accidentes. Y la entrevistadora tenía una lista ahí con ella.
Si es así, yo no me explico por qué ese motor se estaba usando. Bueno, es que la industria, usted sabe que las cosas, las normas en los Estados Unidos, sobre todo en los últimos 15 o 20 años, el deregulation, han sido llevadas con una parsimonia. La misma FAA ha demorado, ha atrasado la aplicación de muchas normas que eran y que son aplicables para las cuestiones de seguridad de aeronavegabilidad, ¿cómo se llama? Porque la industria se resiste a adoptarla. Recuerde usted que yo le mencioné que los Air Marshal habían sido relevados de a bordo de los aviones hace 20 años porque 15 o 17 años, cuando entró Reagan en el 80, hace 20 años, porque la industria de una vez presentó una opción a que se le quitaran, se le despojaran de esa vigilancia a bordo, y sin embargo ahora han tenido que volverla a adoptar. Así, para mencionar una, en cuanto a la fase operativa de los aviones, al aspecto de aeronavegabilidad sobre todo, la industria ha sido muy reticente. Pero espérate, vamos a poner en claro algo para que la gente que nos escucha nos entienda. La desregulación, como dice su nombre, lo que hace es que quita regulaciones. Sí. Eso se produjo en el gobierno de Reagan. ¿Qué quiere decir eso? Que normas que tendían a darle más seguridad a la industria y por tanto a los pasajeros que usan los medios de transporte aéreo, se vieron entonces cortadas y disminuidas. O descontinuadas o flexibilizadas al extremo, ¿no? Al extremo. De ignorarla también. Exacto. Hubo crisis también con los controladores aéreos en las torres. Sí, los despidieron a todos de un solo plumazo. Y hubo una situación tal que llevó a las aerolíneas a competir una con otra en una forma ruinosa. Exactamente. Al punto entonces que incurrieron en prolongarle las horas de vuelo a los pilotos, Exacto. de reducir el tiempo de Que son examen, objeto de quejas ahora mismo, el laborales, tiempo de de parte de las examen, tripulaciones. el tiempo de examen de los También del de chequeo, las de aeronaves. verificación de las aeronaves, de los motores, de las estructuras. Y yo de todo. recuerdo que se desprendieron muchas partes de aeronaves volando unos Correcto. años atrás. Se le cayó un motor a un TWA encima Y un de la pedazo cabeza de una fuselaje gente. se le fue también fue a a otro. otro. Entonces, Todo esto es esa fue resultado. la desregulación. Es decir, lo que cuando tú dices que ha habido renuencia, es renuencia a aplicar las normas que quedaron. Las que porque quedaron. Las otras Sí, se las las otras llevaron esas quedaron eliminadas. Sí. Usted tiene toda la razón. Y esto ha traído todas estas consecuencias. Pero eso lo hacen con un solo objetivo: la rentabilidad. ganar dinero. Ganar dinero a costa de lo que sea. En este caso, a costa de ustedes saben de qué. De la Porque lo vida, estamos de la viviendo, vida, el dolor ahora sí, mismo. la vida de los La pasajeros vida. y de la tripulación. Muchos argumentos, muchas resistencias se le ha hecho a esa política de las líneas aéreas y sin embargo no han podido. Pero dime una cosa, Roger. Debido a eso. Como eso es una aplicación de la norma del mercado a todo, porque yo escuché incluso a un miembro del gabinete actual del presidente Mejía en el tiempo de campaña, y yo me puse la mano en la cabeza, pues yo quería que Hipólito ganara. Y yo oigo a ese señor en un panel de televisión decir que se le iba a aplicar las reglas del mercado a la contaminación del río Yaque del Norte. ¿Tú me estás oyendo? La regla del mercado. Sí, sí. Es decir, que hay contaminación que es conveniente en términos económicos y hay otra que no. Me puse las manos en la cabeza porque eso es una especie de obsesión. Vamos a aplicarle las reglas del mercado a todo, ¿no? Porque todo se puede vender, hasta la vergüenza de la gente, Es un ¿verdad? fundamentalismo económico. Entonces, eso es el problema en este asunto, porque la industria aeronáutica es una industria muy delicada en el sentido de que está volando en el aire, está desafiando la ley de gravedad, por Dios. Entonces, si usted no busca la manera de garantizar, decíamos ayer y también en otros días anteriores, que la economía del mundo se fundamentaba en una condición indispensable que se llama la confianza, la seguridad, ¿verdad? Pero lo mismo le pasa al transporte aéreo.
Porque lo primero que hay que garantizar es que ese avión va a desafiar exitosamente la ley de gravedad, porque si no se va a caer. Quizá ahí se refleja con mayor realismo que en cualquier otra. Y entonces usted va a poner a esas aerolíneas a competir una con otra al punto de llegar a casi a la quiebra, y algunas han quebrado. Ya. Y al acercarse al punto de quiebra comienzan a recortar las cosas esenciales. Y entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Jugándose con la vida de la gente. ¿Por qué? No, porque para sobrevivir. Se ha desregulado y eso se ha entregado a las leyes del mercado. Señores, las leyes del mercado. ¿Cómo fue que dijo Chávez? El neoliberalismo es el camino del infierno, dijo Chávez ahora de Naciones Unidas. Vamos a ver el otro punto. Yo tengo aquí algunas informaciones sobre petróleo y combustible. La OPEP cuenta con recorte de 1.5 millones de barriles como reducción, pero resulta que la reducción ya ha sido tomada en cuenta en los precios, dicen los propios expertos en el asunto. Es decir, que como le hemos explicado, va para abajo el precio del petróleo. No importa lo que hagan, la parálisis de la economía está determinando el colapso de los precios del petróleo. Y recuerden que el petróleo en el periodo de 1997 al 98 bajó hasta $7 el barril. De modo que la preocupación del presidente Chávez, que ha estado moviéndose, buscando hacer del recorte de la producción una herramienta para levantar los precios, no va a servir de nada. Yo creo que en eso tenía más razón el presidente Fox al negarse a bajar la producción. Si yo bajo la producción, mi espacio me lo va a ocupar otro que va a bajar los precios, con tal de quitarme el espacio, y cuando suban los precios, entonces él va a tener el espacio que era mío y yo lo habré perdido, ¿no? Porque esa es la lógica del asunto. Entonces, ha bajado $1.17 el barril. No dicen a dónde. Traté de entrar al internet y hoy no pude entrar al internet. No sé qué está pasando ahí. A lo mejor el servidor de Codetel está contaminado. Mi PC está llena de virus. No sé si me ha llegado por ahí, pero definitivamente me llegó del internet. Porque de los programas que uno usa en la casa no le sale a uno virus, ¿verdad? Sino cuando uno sale hacia el exterior. Bueno, tenemos ahora otra vez el tema de la pretensión de Venezuela de penetrar este mercado. Yo les dije que iba a traerle la identificación de la persona que me visitó para ofrecerme trabajar con ellos en establecer una red de expendio de combustible, fundamentalmente de las gasolinas y gasoil en el territorio nacional. Aquí está esa persona. Hágame un close-up a esa tarjeta. Este señor fue a verme hace 4 años a mi casa. CBG International America, el señor Rogelio Salges o Salges. Este señor representa a la empresa Citgo, la que está en Estados Unidos. Cuando ustedes caminan las calles de Estados Unidos, una de las situaciones, los triunfos, si se quiere llamar así, más relevante que ha obtenido la industria petrolera venezolana fue penetrar el mercado norteamericano. Y la cadena Citgo es venezolana. Bueno, esa cadena es la que quería venir a la República Dominicana. Yo le puse como condición que los objetivos de esa empresa o de ese propósito vinieran a favor del pueblo dominicano. No volví a ver más al señor Rogelio Salges. Pero ahora se anuncia, y se anuncia por boca del embajador de Venezuela, que se pretende, y no anunció dónde ni quién, sino pero que venezolana, empresas venezolanas iban o tenían el propósito de venir a entrar en el mercado. Y hoy sale los gasolineros diciendo que no objetan que Venezuela venda carburantes. Por otro lado, dicen los dueños de estaciones que las operaciones deben acogerse a la ley. Es decir, una forma de decir que sí, pero que no. ¿Verdad? Yo no me opongo, pero tiene que cumplir con la ley. Si cumple con la ley, no puede entrar así como se está anunciando. Porque hay muchísimas disposiciones. El problema de los gasolineros, ellos están ahora mismo
bajo una conjura de las petroleras internacionales de sacarlos del mercado. Esa clase independiente de los dueños de estaciones de servicio o de expendio de combustible fue creada por las petroleras internacionales años atrás, cuando la ley antimonopolio de Estados Unidos, o la interpretación que le dio en aquel momento la Suprema Corte de Justicia a la ley Sherman antimonopolio en Estados Unidos, los obligaba a segregar la tarea del detalle de la tarea de distribuir. No podían hacer las dos cosas. Yo no sé lo que ha sucedido con la legislación o con la interpretación de la legislación. Probablemente sea con la interpretación, si le han metido unos jueces, unos cambios de jueces, ¿no? Eso ha sido, mire el caso tipo de la película Pelican Brief. Exactamente, ese es el... Entonces te cambia la interpretación de la ley, porque en Estados Unidos todo depende de cómo la Suprema Corte interprete la legislación y crea jurisprudencia. Si la Suprema Corte hubiese aplicado rígidamente la ley antimonopolio, en el caso Microsoft hubiese sido dividido en 3 empresas diferentes. Pero como se está manejando, como bien acaba usted de observar, la situación de antimonopolismo con una forma más lo que pasa mercadológica, ¿no? Que tenían que tratar con mano suave a Microsoft, sí, porque habían permitido la fusión de AOL y Warner, ¿verdad? Y ha habido muchísimas otras fusiones, porque este proceso de deterioro de la economía, como dictaminaba en un libro muy interesante un economista hindú, Ravi Batra creo que se llama, está llevando a eliminar la competencia. ¿Por qué? Porque está consolidándolo todo. Todas las áreas de la economía están y las están permitiendo. Entonces no podían permitir fusiones por un lado, entonces irle a decir a Bill Gates, mire, usted divídase usted ahora. Ajá. ¿Bajo qué conceptualización diferente a la otra, no? Entonces, eso está pasando en la economía de Estados Unidos. Pero volviendo al asunto nuestro. Aquí hay varios intentos de cogerse el mercado. Esto que se anuncia es uno. La penetración de esta empresa venezolana. Pero aquí está la autorización que le dio en el gobierno anterior el entonces secretario de Industria, el señor Luis Manuel Bonetti, a una empresa que está representada por su pariente, el señor Arturo Santana, y en donde hay un representante también del señor Ramón Báez Figueroa, el señor Marcos Báez. Aquí está la resolución, la resolución expedida por la Secretaría de Industria y Comercio, otorgándole el permiso para expender. Mira, aquí está. Resolución número 58, Secretaría de Estado de Industria y Comercio. Por tanto, el Secretario de Estado de Industria y Comercio, en ejercicio pleno de sus facultades legales, dispone, primero, conceder, como al efecto concede, a la empresa Distribuidores Internacionales de Petróleo S.A., entre paréntesis, concesionaria Coastal Limited, la autorización correspondiente a fin de que opere en todo el territorio nacional como distribuidora de gasolina, gasoil, aftur, kerosene, fuel oil y de cualquier otro derivado del petróleo en las mismas condiciones de competencia como lo hacen las demás compañías distribuidoras. Es decir, que igualó a esta empresa a Shell, a ESO, a Texaco y a Isla, ¿no? Sí, un solo plumazo. Entonces, esto fue muy simpático porque yo me enteré de esta situación por pura casualidad. Coincidimos en un programa, el actual presidente de Anadega, el amigo Miguel Puente y yo, y estaban entrevistando, el tema era combustible, y estaban entrevistando primero a Puente y después venía yo. Y en la entrevista de Puente, el entrevistador le habla de la estructura de distribución, le dice, porque hay 4 distribuidoras, le dijo Puente, no, hay 5 ya. Eso fue durante el gobierno de Leonel, ¿no? De Leonel. 5. Dice, sí, ya hay una 5ª franquicia. Y ahí es que se revela que esta resolución existía. El secreto. Cuando fuera de cámara conversamos, yo le dije, ¿de qué 5ª franquicia que tú estás hablando? Me dijo, ¿usted no está enterado? Dijo yo, no. Entonces él me mandó
la copia de la de la resolución. resolución de industria. Entonces yo se la mandé al amigo Cándido Gerón y la publicó en la revista Análisis, ¿verdad? Que fue el único medio disponible para que eso se supiera. Y aquí entonces se dice quiénes son los miembros de la empresa Distribuidores Internacionales de Petróleo. O sea, es decir, ahí está un señor que se llama Nafmeddin Mansour El Fituri. Está metido ahí con Coastal. Él no figura, pero sabemos que está. Entonces, ellos están amarrando todos los cabos que comenzaron a atar en el gobierno anterior, lo están amarrando con este gobierno. También afianzados. Y eso. Para dar el salto que falta. ¿Ustedes saben cuál es el complemento de esto? Ya yo les dije. Una refinería ahí en Aruba que tiene la capacidad de 200,000 barriles diarios. Y la refinería de aquí se quedó pasmada en 32,000 barriles porque la Shell siempre boicoteó el proyecto de ampliar la refinería, que yo llevaba con el propósito de llevarla a 100,000 o 120,000 barriles diarios para avanzar sobre lo que se veía que iba a ser el incremento del consumo en el país. Una proyección. Ellos no querían. Bueno, lo dejaron pasmado ahí. Seguimos en los mismos 32,000 barriles con que entró en operaciones allá por los años, al principio de la década del 70. Entonces, desde Aruba, con una refinería a esa corta distancia, con una capacidad de 200,000 barriles diarios, con una autorización ya para poner una red de distribución en todo el territorio nacional, Coastal, se podía coger el mercado. Y entonces yo escribí otro artículo, ¿no?, que le llamé Coastal por Shell, un relevo a la vista. Aquí está el artículo, que salió también en la revista Análisis, que fue la única ventana que se abrió para estas denuncias, ¿no? Es decir, yo estaba alertando al país sobre lo que venía. Y esto fue todo durante el gobierno de Leonel Fernández. O sea, esto eran palabras de alerta para este gobierno y para su presidente. Pero ahora parece que resucita la cosa. Aquí está el artículo, mírenlo ahí. La Coastal Petroleum, Coastal por Shell, un relevo a la vista. Es decir, Coastal está amarrando todos los cabos y se va a quedar con el mercado nacional en otro monopolio, porque ahora mismo Shell se puede decir que tiene un oligopolio administrado, ¿eh? Lo controla todo de la refinería, pero le da su tajada a cada uno, a los demás, lo cual encuadra en lo que es las reglas de la mafia. Sí, la mafia. La mafia se maneja así, Shell le da a todo el mundo lo suyo. Entonces la Shell ha permitido, pero en un plano subalterno, a que sus competidoras internacionales, que son la ESO o Exxon o Standard Oil, la Texaco y la Isla en un rango mucho menor, pues tengan un negocio de distribución. Ellos tienen el negocio de distribución, pero también están sentados en la refinería, desde donde lo timonean todo, porque ahí el Estado está pintado en la pared. Menos cuando yo estaba ahí, ¿eh? Bueno. Usted puede estar seguro que así no era. Teníamos sí un pleito casi todos los días. Pero eso es lo que hay. Para que el país sepa todo lo que se está tejiendo y que sepa que no estamos de acuerdo con la penetración venezolana en la República Dominicana. Como no estamos de acuerdo con la penetración de Coastal. Nosotros entendemos que el asunto de los combustibles y la energía es una cuestión estratégica que tiene que ser controlada por el Estado. Y si no, vamos a ver el ejemplo que nos está trazando México en manos de un presidente conservador. Ultraconservador. ¿Qué es lo que acaba de concertar el partido de gobierno de México con los demás? Partido. Que el sector de energía tendrá que seguir siendo un sector público. Sí, señor. Y ahí le decíamos entonces al presidente Mejía, presidente, ojo con lo que hacen los demás, que nosotros tenemos que hacer lo que ellos hacen, no lo que nos dicen que hagamos, ¿no? Parece que no se presta mucho oído a esas advertencias. No, que él tiene gente a su alrededor que están en la banda contraria, están en la banda contraria. ¿Cómo le van a llevar a él nada de eso? ¿No? Por eso nos pusimos aquí, para ver si nos oye cerca de él, ¿verdad? Bueno, debe estar oyendo. Ojalá que esté escuchando. Ahí está el otro tema que tú planteaste. La crisis eléctrica. Dice una resolución emitida por la Superintendencia de Electricidad que ha venido a establecer
un valladar prácticamente insalvable para los que aspiraban a constituirse en lo que se llama, de acuerdo con la ley de electricidad, los consumidores no regulados. No regulados. Clientes no regulados son los que consumen más de 2 megavatios. Es decir, la zona franca, que es un enclave en donde hay 15 o 10 o 20 industrias, se asociaban, ¿verdad? Y entre todas sumaban su consumo y pasaba, pero mucho más, los 2 megavatios. Entonces ellos se iban a conectar directamente a las redes de distribución. Pero negociando directamente con la generadora. Con la generadora, sí. Y pagándole un peaje a los que son dueños de las redes de distribución, que se llama CDE. Un peaje que era muy mínimo. Pero déjame aclarar una cosa. Acuérdate que Sí. la red de alta tensión Sigue siendo. es del Estado. Del Estado, sigue siendo de la CDE. Pero la de distribución, ya que no es de alta tensión, esa se la traspasaron Sí, a las los distribuidores. sí. Entonces, Pero ellos se iban a conectar de la red de alta tensión, estableciendo ellos su mecanismo de distribución. no. Iban a usar la red de distribución. Porque depende de donde tú estés localizado. O sea, no necesariamente, porque si no tendrían que tirar una línea de alta tensión hasta donde tú estés. Correcto, ellos iban a implicar, de acuerdo con la primera versión de lo que planteó, el primero que planteó eso fue la Asociación de Empresas Textiles, que está en una zona franca de Santiago. Y ellos lo hicieron probablemente porque tenían una situación diferente a la de las otras, como tú bien acabas de señalar. Probablemente depende de donde tú estés. Pero el costo en que iban a incurrir para eso, a ellos no creo que Sí, les pero el significaba mucho. problema está ahí, que Sí. tiene que entrar por vía de la red de la distribución. Ahora, ¿qué han puesto estas empresas ¿Para qué? para que esas líneas de distribución se la hayan traspasado? No han puesto nada, eso estaba ahí, ¿verdad? Y Eso además es otra parte del el problema. permiso para usar Sí. las calles, las vías públicas, Sí. se la dio el municipio, los municipios, a la CDE, no a ninguna de esas nuevas empresas. Vamos a hacer un paréntesis para cumplir compromisos comerciales. A echarle un vistazo a la reforma policial que tú me ya estabas precisamente señalando. El trabajo que hizo, analítico y comparativo, el periódico El Caribe. Y la verdad es que yo estuve viendo el resumen. Creo que hay unas clasificaciones que no están bien hechas. Porque, por ejemplo, donde tú lees en la columna 3, relación con el poder civil, dice el Congreso, o sea, describiendo lo que propone el proyecto del Congreso. Crea la Dirección de Investigaciones Internas. Bueno, pero ¿qué tiene que ver la existencia o no de una Dirección de Investigaciones Internas o un Departamento de Asuntos Internos, como le llaman en los Estados Unidos, con la relación con el Poder Civil? La relación con el Poder Civil es decir, depende directamente del Presidente de la República o depende a través del Secretario de Interior y Policía. Eso es la relación con el Poder Civil. Exactamente. Lo otro es la vigilancia del comportamiento ético y de reglamentos del cuerpo. Es decir, eso es lo que vigila internamente, una especie de auditoría interna que vigila el comportamiento estricto conforme a todas las normas, las administrativas, las éticas, las de tipo las que rigen la actuación policial. Es decir, ese es el Departamento de Auditoría Interna de la policía. Pero eso no tiene nada que ver con el Poder Civil. Que este trabajo, desde ese punto de vista, creo que no clasificó bien las cosas. De todos modos, me llamó la atención la cuestión de los rangos. Y yo quiero decir muy brevemente que mi percepción es que la Policía Nacional ha ido deformando su estructura jerárquica, porque en los tiempos de Trujillo, quien dirigía la policía era un coronel. Entonces, cuando venía del ejército, que siempre era uno del ejército que venía, un teniente coronel, y entraba a la policía, le ponían un rango más, o sea, entraba como coronel, pero no pasaba de ahí.
El que estaba a cargo del destacamento Gasco, el que nos quedaba cerca a nosotros, los que vivíamos ahí, es un teniente o un segundo teniente. Segundo o primer teniente, no recuerdo. Usted va ahí ahora y encuentra o un mayor o un teniente coronel. ¿Qué le está diciendo usted eso? Bueno, en la exposición de los jefes policiales se llegó a mencionar el rango de teniente general para el jefe de la policía. Bueno, pues si vamos por ese camino, estoy exagerando desde luego, entonces vamos a encontrar que en los destacamentos policiales vamos un día, mañana, dentro de 10 años, a encontrar a un general de brigada. Y allá en la jefatura de la policía, un generalísimo. Eso no puede ser, se ha distorsionado. Ahí no debe haber, a lo sumo más, que en el rango mayor, ahora mismo un general de brigada, y de ahí para abajo, el rango mayor en el nivel inmediatamente inferior, coronel, y se acabó. Eso hay que reducirlo. ¿Por qué? Porque está tratando de crear como otra especie de Fuerzas Armadas y tener además el mismo nivel que tiene el secretario de las Fuerzas Armadas, que es un teniente general. Entonces yo creo que ese es un problema. Claro, yo dije el otro día que había que reconocer que los rangos en la carrera policial expresaban la carrera policial. Es decir, tú entras, te calificas, te examinas, llenas los requisitos necesarios e ingresas a la carrera y comienzas a acumular méritos, tiempo. Además, tú completas tu formación, haces estudios especializados y vas robusteciendo tu formación como profesional que escogiste una carrera. Entonces, eso se va reconociendo en este momento con la estructura esa de rango a través de rangos. Entonces, eso está calcado entonces de la carrera militar, que hace exactamente lo mismo con los militares. Dice la ley 6141 que instituye a la policía, dice, para servicios civiles es orgánicamente militar. Dice aquí. Bueno, pero son las distorsiones que recuerden ustedes que hemos pasado por toda suerte de gobiernos desde el 61 para acá, ¿no? Bueno, hubo un jefe de la policía vitalicio, ¿no lo hubo una vez? Hoy hubo también una cantina de la Policía Nacional, se podrá, ¿verdad? Porque ha habido de todo. Entonces, indudablemente la policía tiene que ser, por las razones que ya hemos explicado y que se lo explicamos los mismos generales, ex generales que estuvieron con nosotros, es que donde quiera aparece un policía involucrado en un acto delictuoso y hasta criminal, asaltantes. Entonces, ya ha llegado a un extremo que no tienen la confianza de la ciudadanía para su misión principal de orden público, que no es perseguir a los ciudadanos cuando ejercen su derecho de manifestarse respecto a un asunto públicamente en las calles, de manera civilizada y ordenada, ¿se entiende? No, pero hay que detenerlo. No, esa orden no se puede cumplir. En un régimen democrático, si está autorizado por la Constitución de la República, eso hay que respetarlo. Entonces, eso es lo que nosotros insistimos. Necesitamos una policía que esté estructurada para perseguir la delincuencia, no para perseguir a los ciudadanos. Y tiene también que estar consciente de la tarea delicada que tiene en sus manos, de que está para perseguir la delincuencia y para robustecer el derecho de ciudadanos garantizados por la Constitución de la República en un régimen democrático. Si no nos vamos a poner de acuerdo en que queremos un régimen democrático, entonces no vamos a llegar a ninguna parte. Entonces ese es el punto. Claro, yo no puedo decir ahora que solamente le incumbe a los policías ponerse de acuerdo con que queremos un régimen democrático, porque los políticos dominicanos, comenzando por el propio presidente, nuestro amigo Hipólito Mejía, también tienen que ponerse de acuerdo de que lo que queremos es un régimen democrático, no una dictadura. Porque cuando el amigo Hipólito dice que quiere imitar a Balaguer, no está imitando a un presidente democrático. Balaguer no fue un presidente democrático, para que estemos claros. Entonces, el proceso político dominicano no puede involucionar hacia atrás, no puede retrotraerse a Balaguer, tiene que avanzar. Se supone que eso es una etapa superada del proceso político dominicano. Entonces, vamos hacia la democracia. Si los políticos no caminan en la dirección de la democracia, ¿cómo quieren entonces que los militares caminen en la dirección de la democracia si le estamos dando el camino equivocado? Entonces, todo eso es la dificultad que hay, Roger, para definir el proyecto este.
porque no hay consenso tampoco en la parte civil y la parte de los políticos. En lo absoluto. Hay tres partes. La de el proyecto del gobierno central, del Ejecutivo, que es muy afín con el de lo que aspira la Policía Nacional, el del Congreso y la sociedad civil. Son tres visiones de lo que es la policía. ¿Tú me estás hablando de la sociedad civil de Agripino? Bueno, se ha expresado algunos criterios esa sociedad civil. La de Agripino. Sí, la de Agripino. Pues entonces son cuatro. Porque falta la opinión de nosotros, los que no estamos enrolados civil de nosotros. con los que no estamos con Agripino. Sí. Porque nosotros no estamos con Agripino. Pero nosotros compartimos. Esas son ONGs. Tenemos algo en común. ONGs pagadas desde afuera para influir en estas situaciones claves de la sociedad dominicana e imponer criterios que no son necesariamente los dominicanos. Ese es el peligro que hay, que entonces de repente, no, que esa es la sociedad civil. No, esa no es la sociedad civil. Sociedad civil somos nosotros, los ciudadanos de este país, que no estamos comprometidos sino con el bienestar de los dominicanos. Nosotros somos sociedad civil. Aquellos son ONG, y dice la ley 4701, son agentes extranjeros, ¿verdad? Pero hay una visión fundamental que no se puede perder de vista, y es que la policía tiene que ser reformada profundamente. Pero no puede desaparecer porque no va a llevar de encuentro la delincuencia. Usted mejor que yo sabe, o también como yo, que la palabra reforma no implica desaparición, sino reestructuración. Tiene que imbuirse de otra filosofía, de otro modus operandi. Tiene que adecuarse a los tiempos, tiene que modernizarse, tiene que compatibilizarse con la sociedad. Pero hay reformas que matan. Bueno, sí, y esas son las que estamos tratando de evitar. Vamos a someterla al debate para escrutinarla y llevarla a la mejor consideración posible. Porque hay reformas que matan. O sea, hay reformas que van a aniquilar la Policía Nacional. Sí. Nosotros tenemos que detener la delincuencia que se ha entonizado dentro de la policía. ¿Cómo? Dentro de la policía. Para rescatar la Policía Nacional, rescatarla para su misión fundamental, que es perseguir, permíteme, que persiga la delincuencia. No para que sirva a propósitos políticos, persiguiendo a los contrarios de los gobiernos de turno. Entonces, eso es esencial. Esa es la deformación fundamental. Porque de lo contrario no estamos construyendo una policía para que sirva a una sociedad democrática. Tenemos que preservar los derechos de los ciudadanos y todos los sectores, incluyendo los militares y policiales, tienen que ser respetuosos de esos derechos de esos ciudadanos. De lo contrario, claro, también, repito, tienen que comenzar la conciencia de los sectores de la ciudadanía y los partidos políticos de que eso es lo que queremos. Porque si trazamos un camino que no es, entonces vamos a parar a otro sitio. De eso vamos a seguir hablando. Sí. Ahora tenemos otras informaciones sobre la economía mundial. ¿Qué te parece La crisis eso? de turismo no tiene precedentes. ¿Pero tú no crees que lo vamos a resolver con los 25 millones de dólares que vamos a invertir? Bueno, ya esos están tragados. Más los otros que me dieron adicionalmente, 25 más, ya vamos por 50. Pero oye lo que dice aquí. Pero esto no tiene. El sector turístico mundial atraviesa una crisis sin precedentes a raíz de los atentados terroristas del 11 de septiembre en Nueva York y Washington, concluyeron hoy lunes expertos de la Organización Mundial del Turismo, OMT, en Londres. Dicen ellos que la industria del turismo está en una crisis sin precedentes. Pero antes de los atentados, aquí en la República Dominicana por lo menos, por la crisis económica, ya se estaban dejando sentir. Sí, los por efectos. eso pidieron ellos la adicional subvención gubernamental, porque la palabra subvención ellos no la usan y la odian, pero eso es lo que es de El ellos. subsidio. El subsidio del doctor Balaguer. Entonces ellos pidieron su subsidio de 25 millones de dólares al Poder Ejecutivo y se le concedió de una manera, con unos mecanismos ahí, de unos manejos de unos dólares que ingresan por los ¿Tú aeropuertos. dices que ya se gastaron?
Bueno, ya le fueron asignados y ya comenzaron a desembolsarse. Porque ahí hay un contrato de de promoción publicidad. que no se dice a quién se le ha dado. ¿verdad? Pero había también ahí de que recoger como unas cuentas pendientes de los operadores, de los tour operadores, Eso ¿no? era lo peor de esa asignación. Esa asignación se pedía con urgencia porque había una deuda con los tour operadores extranjeros. El gobierno no tiene que pagarle deuda a los hoteleros del país, ni a los que generan, ni a los operadores turísticos del país. Ellos tienen un negocio. Lo fundamental en esto es que el propósito de todo eso, supuestamente, era conjurar la crisis que se había presentado con los atentados. Y ya porque con eso la inversión de esos 25 millones de dólares iba a traer turistas aquí. ¿De dónde? Bueno, yo no sé de dónde. Ellos dijeron desde dónde lo iban a sacar. No, ellos dijeron que como ya no iban a ir hacia el Medio Oriente, lo iban a desviar hacia acá. Pero van a venir en bote de remo. Sí. ¿Verdad? Porque el problema es subirse ahora en un avión, señores. El turismo se mueve a través de las rutas aéreas, en aeronaves. Mayoritario. Y cuando la gente le tiene temor a subirse en una aeronave porque hay un ambiente que no es de confianza, de tranquilidad o de inseguridad, entonces se resiente el turismo porque es por esa vía que llegan. Entonces, eso de decir, no, nosotros vamos a resolver el problema. Presidente, búscame 25 millones de dólares. Pues eso no es verdad. Los países que son exportadores de turismo están diciendo, no, esto es una crisis sin precedentes a partir de la crisis de confianza que se ha generado. Todo el mundo está atemorizado. Pero nosotros seguimos navegando en las nubes. No inventando fórmulas de 3 más 3 son 8. Entonces, hay varias cosas. Panorama es sombrío para el mercado de café. Más de 2 millones de desempleados en España. Esa es la crisis de la economía. Eso son los atentados. Eso estaba antes de los atentados. Lo que pasa es que todo eso se agrava. Con esta situación, esta circunstancia. Mientras más ligada esté una economía con la economía de los Estados Unidos, que es el caso del Japón, más fuertes serán los efectos de la recesión o el parálisis de la economía de los Estados Unidos. El Japón lo está sintiendo en la mayor medida porque el Japón es una entidad esencialmente productora para colocar sus productos en el mercado de los Estados Unidos. Si el mercado de los Estados Unidos pierde su capacidad de compra, ¿qué es lo que va a hacer el Japón? Tiene una capacidad de producir desempleado, porque ya no puede producir productos, no tiene dónde colocarlos. Vete a los Estados Unidos o váyase cualquiera de ustedes y caminen las calles de cualquier población en los Estados Unidos para que ustedes vean el mar de automóviles metidos en extensas manzanas, de 30.000 metros cuadrados de automóviles de distintas empresas que están, los dealers, como le llaman. Ahí que no tienen salida. Ya los automóviles del modelo que sigue, del año que sigue, ya no están saliendo a fin de año, ¿no? Están saliendo a mitad de año. Los del año 2000 ya salieron en junio, aquí incluso en la República Dominicana. ¿Qué es lo que está diciendo? Señores, nos estamos quedando con esta mercancía, pero los otros están llegando y los otros están llegando más rápido que los que pueden salir, los que se están quedando. ¿Y qué van a hacer con todos esos vehículos? No nos da tiempo de salir de lo que teníamos. Yo digo que los Estados Unidos está abocado a una enorme transformación de su sistema de transporte para irse hacia un transporte colectivo moderno, cómodo, bien organizado, que sustituya esta mentalidad que se ha convertido casi en una cultura de que todo el mundo tiene que tener un guía y en una casa debe haber 4 vehículos, uno para cada miembro de la familia. Entonces, todo eso está llevando a que Estados Unidos sea el primer contaminador ambiental del mundo, atmosférico, ¿no? Y responsable del agujero de la capa de ozono. Y el único país que se ha negado a firmar los acuerdos de biodiversidad para ponerle una fecha límite a esa contaminación. Y esa contaminación lo que pasa es que tiene una repercusión económica enorme para los Estados Unidos, porque tiene entonces que hacer una transformación de la propia sociedad
en este medio, en el medio de la crisis que ahora mismo tiene los Estados Unidos, ¿tú crees que Agregar una transformación. va No la recibo. ese es el reto que tiene la sociedad norteamericana? Quizás lo mejor que le podía pasar a los Estados Unidos sería darle paso a esa transformación. Sí, una redefinición. Yo le voy a traer a consecuencia. nuestros amables televidentes y radio oyentes el pensamiento de Arnold Toynbee. Toynbee, ese gran filósofo y economista británico, hizo un pronóstico en un artículo que escribió en el año 61 o 62 de la situación de los Estados Unidos, de la economía de los Estados Unidos. Le llamó la próxima revolución norteamericana. Les prometo eso para el día de mañana. Bueno, se nos acabó el tiempo por el día de hoy. Nos despedimos hasta mañana, si Dios así lo permite. Les hablamos Leopoldo Espaillat Lanita. Y Roger Ogando, hasta mañana.